alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Librando a la familia de la muerte. Ese fue el tema del miércoles. Pero me llama mucho la atención, ya anteriormente ya hemos estudiado este salmo. Entiendo que usted lo ha escuchado en la historia de su vida cristiana más de 2, 3 veces, pero cada vez que se ve la palabra del Señor podemos ver que es una fuente de enseñanza. Y a veces uno dice, bueno, esto ya lo enseñé, ya lo escucharon los hermanos, y uno dice, pues lo escucharon todos, ¿no? Pero realmente no son todos, porque no siempre están todos. Hoy faltaron algunos. Entonces vamos a ver este salmo. Ahí algunos ya se pusieron de pie. Si gustan ponerse de pie, hermanos, o estar ahí en su lugar. Y la cuestión es que leamos con entendimiento. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer este salmo. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre bendito, en este momento, porque tenemos la dicha de meditar tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe y esta palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos, y cada uno de ellos viendo tus promesas, viviendo tus consejos, tomando decisiones. En tu nombre, Padre Celestial. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Miremos este salmo, hermanos. En la Biblia tenemos muchos pasajes, y hay por lo menos 5 o 6 partes en la Biblia a donde se dice que esto se escribió para nuestra enseñanza. Esto se escribió para usted, para mí, para el que está desorientado en la vida, aquel que no tiene rumbo fijo. Oye la palabra del Señor y Él le endereza y lo pone en su redil. Algunos dicen que este salmo no es para la familia, pero aquí habla de hijos y habla de los padres. Entonces, algo que podemos nosotros tomar en cuenta aquí, digamos el final de este salmo, el calificativo, el adjetivo calificativo. El versículo 5. Y esto es palabra de Dios. El Espíritu Santo hablando. Este es el resultado de un esfuerzo, de un trabajo, de una decisión, de una lucha esmerada, de una manera de cómo el padre de familia se aboca, se compromete a andar en el Señor.
Esto es como la siembra. El que dice que el que siembra tiene derecho de cosechar. Y aquí, hermanos, está la cosecha. Y vamos a leer este versículo 5 de este Salmo 127. Ahí en sus lugares leemos. Dice así: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjese bien, es la terminación de este salmo y es el Espíritu Santo hablando. Y usa un adjetivo calificativo. Esta palabra de bienaventurado, de dichoso, de vivir en dicha, de tener satisfacción, y no por sus méritos propios, únicos, sino por la fuerza, el poder que viene de arriba, la gracia que viene de arriba, porque esto es palabra de Dios. Y cuando aquí dice bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, está tomado de la figura que pone en el versículo anterior, cuando dice el versículo 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ya en otras ocasiones he dicho que ser padre es bien padre. Es unos hermanos que tuvieron la dicha de ser padres, pero ella es mamá, creo que a los 38 años. Y él por ahí se va. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo están ustedes? No. Una cosa maravillosa, dice. Y yo hago broma con el hermano y le digo, pues ya tuvieron a su hijo en su vejez. Porque cuando el niño tenga 15 años, pues ella va a tener 53 años. Y el jovencito va a querer jugar acá y allá, y mamá ya va a estar con sus achaques. Pero eso es lo de menos. Ahorita ellos están disfrutando de esa bendición de ser padres. Tardaron muchos años para tener ese bebé. Y bueno, el hermano no cabe, realmente no cabe en su gozo. Y entonces aquí dice que los hijos habidos en la juventud son como saetas en manos del valiente. Y finalmente el versículo 5 dice: no será avergonzado el padre o mamá, dice, cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Y aquí parece que está refiriéndose en una forma de guerrero. Y no hay cosa mejor que los hijos estén dentro de la aljaba. Porque, repito esto, ser padre es bien padre. Pero es más padre, o una experiencia bonita, cuando usted ve que sus hijos están dentro de la aljaba. Algunos dicen que dichoso el hombre, dice que la aljaba ahí caben 5 o 6 flechas, pero más la flecha que está en el arco son 7. Está hablando de una perfección. Y bueno, es dichoso el hombre que tiene 7 hijos, pero el que tiene 3, 2, 1 y más ahora, ¿dónde queda? O el que tiene, en el caso de mi familia, que
Mis padres tuvieron 13 hijos, los otros 6, ¿dónde quedan? Entonces, ese no es el punto principal. Sino que si Dios te ha socorrido ser padre, tener 1, 2, 3, 4, o un hijo, o más de 7 hijos, lo importante es que esos hijos estén dentro de la aljaba. ¿Sí, hermanos? Porque la aljaba corresponde a dentro de la gracia de Dios. Que el hijo, hija, y usted, como el guerrero que está luchando, listo para la guerra, tiene el arco tensado con una flecha y tiene las otras flechas no en el suelo, sino dentro de la aljaba, luchando. Los hijos que están en sus manos y están en el Señor dentro de la aljaba, y dice: usted no va a ser avergonzado. ¿Me entiende esto? ¿Sí me entiende esto? Por eso empieza el versículo 1 del Salmo 127 con una observación. Y pone ahí 2 ejemplos. Entonces vamos a analizar lo que está diciendo aquí el salmista, porque este salmo corresponde a la familia, porque usa el término casa. Dice: si Jehová no edificare la casa, y casa en griego es familia, y no cambia en hebreo. Casa, familia. Normalmente nosotros, cuando hablamos de casa, pues pensamos en la chocita que tenemos. Algunos han construido una casa como para quedarse aquí en la tierra, y otros apenas tienen donde vivir. Gotea su techo, entra pero es lo de menos. Es lo de menos, porque lo importante son los miembros de la familia: papá, mamá, los hijos. O si no está papá, pero está mamá y están los hijos. O si solamente está papá, está mamá, están los nietos. O los familiares, la familia. Pues aquí está hablando de la familia. Y entonces aquí nos presenta las bases. Y las bases y las formas. Fíjense bien, hermanos. Podemos hablar de psicología sobre la familia, algunas otras cosas que los estudiosos hablan sobre la familia, pero el material mejor es la Biblia. Porque Dios, si hay alguien que puede hablar con toda autoridad a la familia o a una nación, es Dios. Y Dios le dio este libro a una nación: Israel. A Israel, allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, le dice de una manera, una expresión general o común, dice: oye Israel, y se está refiriendo a la nación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy, o que yo te digo hoy, que yo te enseño hoy, se las vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, aquí, allá, y usted ya conoce lo que dice ahí. ¿Sí o no, hermanos? Entonces la Biblia la palabra fue dado a una nación.
En su misericordia, Dios da su palabra a la iglesia. Y la iglesia está formada por familias. Familias. La familia puede ser solamente mamá y un hijo. Es una familia. O la abuela y sus nietos. Es una familia. Entonces, aquí nadie está descartado. Entonces, aquí dice el versículo 1 de este salmo, dice, si Jehová no edifica la casa. Fíjense bien, esto es como un condicional. Si Jehová no edifica la casa. Y como les dije antes, Dios está hablando a una nación. Y Dios está hablando a una iglesia, o a las iglesias, a una familia, a papá y mamá. Y el término que usa aquí el salmista es edificar. Y la edificación, cuando alguien, una persona que planeó y va a construir su casa, entonces llama al albañil, llama a un arquitecto, a un ingeniero, ¿sabe qué? Quiero mi casa así, así, con todas estos cuartos, la cocina, todo lo, de acuerdo a su economía. Y entonces el arquitecto, el ingeniero en construcción y el albañil, lo primero que ellos van a hacer es el cimiento. Lo que se debe asegurar es el cimiento. Y aquí el cimiento de un hogar, el cimiento de una familia, debe ser Dios. Debe ser Dios. El Espíritu Santo, Jesucristo, con su palabra. El padre de familia, usando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, miren, a veces entramos en estos dilemas. Y dice, es que no se me ha hablado cómo ser papá. No se me ha exhortado o no se me ha instruido cómo ser un joven, cómo tener un comportamiento de un joven. Pero mire, hermanos, esto sucede por falta de lectura de la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, se instruye y complementa, enriquece su enseñanza, sus conocimientos, cuando usted asiste a la iglesia, cuando usted trabaja. Entonces, aquí la cuestión es la edificación. Y una casa no empieza por el techo. No. Solamente aquellos que se mueven, ¿no? Pero siempre un edificio, una casa fija, va a empezar por el cimiento. Y yo recuerdo en una ocasión de un señor que estábamos nosotros, mi papá y su servidor, trabajando en un terreno que tenía ahí ya casi cerca de la montaña. Y ahí también vivían unas personas, y un señor, un vecino de donde vivíamos, también tenía un terreno ahí. Entonces empezó a querer construir su casa. Y este terreno era un terreno baldío, lleno de pasto de llano, no pasto de monte, sino de llano, como de campo de fútbol, y un terreno muy bonito. Entonces este señor empezó a escarbar con su pico y pala. El ancho de la zanjita era, no sé, unos 15 centímetros de ancho, y de profundidad unos 10 centímetros. Y le puso lodo y empezó a poner los adobes y se fue para arriba.
terminó la casa así con madera, con teja, o aproximadamente unos 8 metros de largo, 6, 7 de ancho. Muy, muy bonita la casa. En el siguiente viaje que nosotros hicimos, porque no tardó mucho en construir esa casa, si acaso unos 2 meses ya había terminado. Cuando regresamos otra vez, vimos esa casa bonita que había construido, las paredes todas partidas y las maderas como traves, chuecas, torcidas. ¿Qué pasó? Yo le pregunté a mi papá, ¿qué pasó? Es que este hombre no puso el cimiento. Aquellas paredes de adobe aparente, esa teja nueva, bonita, esa madera bonita, todo aquello se echó a perder. Porque él no tomó en cuenta, solamente se dejó llevar por sus ideas y otras cosas, su orgullo, y esa construcción no prosperó. Y así pasa, así sucede cuando el padre de familia no toma en cuenta a Dios. Ahí está Dios. Recuerden que Dios se dio a una nación. Y ahí está, diciendo, no temas, no desmayes, nunca te dejaré, no se aparten estas palabras de tu boca, sino que meditarás en ellas de día y de noche. Pero muchas veces el hombre, en su inquietud, en su preocupación por otras cosas, pasa por alto la palabra del Señor. Y cuando pasa por alto la palabra del Señor, entonces pone aparte a Dios, lógicamente. Y aquí dice, si Jehová no edifica tu casa, aquí es construir. ¿Quién es el ingeniero? ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el constructor? ¿Quién es el que edifica? ¿Quién, hermanos? En tu casa, ¿quién gobierna? ¿Quién dirige? ¿Quién? Porque ahorita tenemos muchos problemas en las familias. Todos quieren ser cabeza. Todos quieren mandar. Papá, mamá, el suegro, la suegra, la nuera, los hijos, el bebecito. Controla a mamá y controla a papá. El bebecito. A mí me han dicho, hermano, ¿qué voy a hacer? Porque el bebecito, no mire cómo se comporta. El bebecito, 2, 3 meses, 1 año, año y medio, ahí está tirado, revolcándose. No debe ser así. ¿Quién edifica su casa? ¿Dios es el centro de su casa? ¿Dios es el centro de su corazón? ¿Dios es el centro? Porque miren, allá el apóstol Pablo a los Corintios, vamos a ver, por favor, vamos a ver, y él está hablando acerca de la iglesia, que yo entiendo que no voy a forzar el texto, porque la iglesia está formada por familias, pero los problemas se dan en la iglesia cuando a algunos les va, como esta iglesia que le va a Pablo y otro le va a Pedro y otro le va a Apolos, y a otros está en el lado de Cristo, y uno dice, no, yo sí soy de Cristo, no, yo soy de Pedro, y yo, así. Entonces esa iglesia está fracturada, está dividida en ideas, en pensamientos, en decisiones, y es peligroso cuando la iglesia está así y la familia también es así. Yo estoy con mi mamá, yo estoy con mi papá, no, yo ya soy dependiente. Yo soy independiente, mejor dicho. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 3,
Vean ustedes mismos. Veamos. Versículo 10. Vamos a leer juntos. Por favor, pónganse de pie, porque ya el calor ya está aquí en su apogeo. Versículo 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pueden sentarse, hermanos. Aquí está hablando que el cimiento en la iglesia debe ser Cristo. Y todos unidos, glorificando, sirviendo a Cristo. Y en la familia así debe ser. Papá, mamá debe permitir que Cristo Jesús sea el centro. Porque le vuelvo a decir, en la familia hay muchas cabezas. Y la primera cabeza en la familia debe ser el varón. Si no está el varón, entonces la esposa. Pero no puede la esposa estar sobre el varón. Y no hablo de machismo. Hablo de cosas espirituales. Que el varón debe llevar su hogar, que el Señor sea el que le ayude a construir, el que gobierne sus pensamientos, su casa. De modo que los pensamientos, las decisiones, las inquietudes, porque luego la esposa dice, no, es que en mi casa así se hace. O el esposo dice, no, es que acá así en mi casa se hace. Pues ni en tu casa ni en la casa de ella, sino como Dios dice. Vamos a sujetarnos en el Señor. Que el Señor sea la cabeza. Entonces, construir en el Señor, permitir, así como dice el Salmo, que el Señor sea el centro del hogar, en donde el hombre es temeroso a Dios. Y cuando hay alguna inconformidad que tiene la esposa y dice y esto y aquello, el esposo, en lugar de agarrar sus impulsos, en lugar de alegar, guarda silencio, va delante del Señor y le expone la realidad. Y le dice, ¿sabe qué? Así mi esposa, así mi hijo, así, asá, no nos ponemos de acuerdo. Ya no puedo. Señor, no puedo. Ayúdame. Y el hombre se postra delante del Señor. Y no hay duda que el Señor le va a socorrer. O la esposa. Y si ya no está el esposo, entonces la esposa. Hay una mamá, dice en su oración, no puedo con mi hijo, Señor. No puedo con mi hijo. No puedo. Y llora en su impotencia, llora delante del Señor. Y el Señor le socorre. El Señor le ayuda. Y hay paz. Y aquel hijo que no hablaba, que no respondía, que salió peleando, al rato le habla. Mamá, ¿cómo estás? Porque me sentí mal.
Dios escuchó la oración. Porque el que tiene poder para consolar es el Señor. Él es el que tiene el poder. Porque Él tiene la palabra. Porque Él nos hizo. Porque Él nos conoce. Y lo que usted no debe hacer es que aquí pone el ejemplo del guerrero que está en lucha. Y ya tiene el arco tensado, ahí está la lanza y viene el enemigo y ya está listo para defenderse. Y ahí están las flechas en su aljaba. Va a disparar uno y ya va a sacar el otro. Allí el soldado está en lucha. Está ahí listo para hacer frente al enemigo. Pero ese es un ejemplo, mis amigos, en donde usted como papá y como mamá, lo que nos interesa es estar delante del Señor humillados, porque así dice Él: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y estar listos, estar sobrios y velando, porque vuestro adversario anda buscando alrededor a quien devorar. Pero usted, como aquel valiente, está delante del Señor, permitiendo que Él hable a su vida y viviendo, porque aquí lo que importa es vivir en el Señor, vivir con temor, estar a los pies del Señor. Aquí eso es lo que importa, hermanos. Eso es lo que importa. Fíjense bien, Dios actúa, Dios obra, mi hermano. Él escucha nuestra oración. En los tiempos de los jueces, allá en el libro de los jueces, ya en el último tiempo, el sacerdote de Israel, el sumo sacerdote, era Elí. Y para ya al final del libro de los jueces, empezando con el primer libro de Samuel, ese sumo sacerdote ya era viejo, ya era grande. No nos dice ahí cuántos años, pero yo entiendo que 80, 90 años. Y ya cuando él se sentaba ahí para esperar al pueblo, había que despertarle, porque ya los años ya le habían llegado. Pero hay algo allí bien que uno puede lamentar. De hecho, es un hecho lamentable, porque dice que en ese tiempo la palabra escaseaba, la palabra de Dios escaseaba. Y Elí ya era viejo, y sus hijos eran unos malvados. Abusaban de los sacrificios, tomaban de los sacrificios, abusaban de la gente. Pero yo a lo que me refiero es que Dios actúa cuando alguien ora. Y allí la que está orando es Ana. ¿Recuerdan a Ana? Esa mujer estéril. Su esposo era Elcana. Y Elcana tenía otra mujer, que no recuerdo su nombre. Y esa Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Y le despreciaba, le menospreciaba, la hacía a un lado. Lo que ahora llamamos bullying. Y Ana sufría en su aflicción por ser una mujer estéril. Pero hay algo bien importante. Ella oraba a Dios. Y Dios le concedió un hijo, Samuel. Y este muchacho creció y dice que dormía allí a donde estaba el arca. Y Elí, pues a un lado. Y Dios escuchó la oración de su madre.
y la necesidad del pueblo cuando la palabra escaseaba. Y habló a Samuel. Samuel, Samuel. Y él dijo, heme aquí. Tenía aproximadamente 12, 14 años. Y Samuel se levanta al escuchar la voz y va ante Elí, que estaba durmiendo, y dice, heme aquí, o mande usted. Yo no te llamé, ve a dormir. Pero otra vez escuchó la voz, Samuel, Samuel. Y se vuelve a levantar y va ante Elí, mande usted. No sé qué pasa, pero yo no te llamé. Y una tercera vez, y entonces Elí entiende. Cuando te llame otra vez, di, heme aquí. Y Dios establece una relación de comunicación con Samuel. Y le dice todo lo que tiene planeado para el pueblo de Israel. Porque Elí ha descuidado su casa. Eso ha sido fatal para él, para sus hijos y para el pueblo. Pero lo que quiero señalar aquí es que cuando usted como papá, usted como mamá, está viendo por su familia, Dios le va a escuchar. Porque usted tiene el interés, tiene usted la preocupación, el deseo que Dios gobierne su corazón, gobierne su casa, y quiere tener usted a sus hijos dentro de la aljaba, dentro del plan de Dios. ¿O no es ese su deseo? ¿No es ese su deseo, mi hermano? Que sus hijos estén en el Señor. Pero así como el guerrero, usted y yo tenemos que estar luchando, listos, luchando, para que cuando venga el enemigo, dice, mira, ese es hijo de este hermano y va al templo y mira a su hijo cómo anda. Y el papá o mamá es avergonzado. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mi hermano? Hermanos, ¿sí o no? Sí, es causa vergüenza, causa dolor, causa tristeza. Pero cuando usted no es una persona descuidada, sino tiene su corazón en el Señor y Él es el que está edificando, Él es el que pone el cimiento, porque el cimiento en estos tiempos es la enseñanza de los apóstoles. Y los apóstoles enseñan de Jesús. Es decir, usted tiene que aprender de Jesús. Usted tiene que aprender, estudiar de Jesús. Y enseñar que Jesús es el Señor, el soberano, el que pagó por nosotros, el que intercede por nosotros. Que eso le sepa el niño. Aunque el niño no quiere oír, y más en estos tiempos cuando hay un móvil en sus manos. Préstame el teléfono. Y si usted le recoge el teléfono, si usted no tiene dominio en sus hijos, le hacen un berrinchazo, que mejor usted cede ahora, pues, para que no estés ahí llorando. ¿Sí o no? Entonces, no debemos nosotros ceder algunas cosas. Debemos edificar en el Señor. Porque cuando el Señor gobierna, cuando el Señor es el centro del corazón de papá y de mamá y del hogar, va a haber mucha paz. Usted va a estar tranquilo. Pero es un trabajo que tenemos que hacer todo el tiempo, mis hermanos. Porque la vez pasada yo les puse este ejemplo, que la esposa, mire, yo tengo unas mascotas allá en mi casa donde vivimos, y a la tortuga pues le ponemos su agua, está allí en su tina, le ponemos la comida y si quiere comer bien, y si no, pues también, allá hay. Y a las otras mascotas que tenemos ahí, bueno, los encerramos, o a veces tomamos otras medidas cuando alguien llega, y para que no hagan travesuras. Pero la esposa, el esposo, los hijos no son como las mascotas.
Porque el hijo travieso, hermanos, el hijo travieso, pero es travieso porque no se le disciplina. Y en Eclesiastés capítulo 8 y versículo, creo que 10 o 11, dice, cuando el joven o la persona ha cometido una falta y no se le corrige, no se le disciplina, dice, pronto está para continuar con otro delito. Porque no hubo disciplina. Pero si usted corrige, entonces va a haber orden, va a haber control en su hogar. Y aquí, hermanos, el niño, ¿cómo le puede, o el joven travieso, ¿cómo le puede llamar? Travieso, berrinchudo, ¿cómo le puede llamar? ¿Cómo llama usted a su hijo o a su hija? O no le dice nada. Mire, si hace travesuras, es como, esto es con base a un problema. Cuando un problema no se resuelve, es como el niño que es travieso y tiene usted visitas, entonces para que no le haga destrozos mientras usted está ahí con sus visitantes o sus invitados, porque cuando hay invitados o visitas es cuando se ensaña más el niño travieso. Entonces, para que no le haga eso, entonces, ¿qué hace usted? Lo encierra ya. Pero como ese muchacho es muy inquieto, entonces él va a aprovechar cualquier oportunidad para salir y hacer lo que está acostumbrado. Y lo que aquí señala, hermanos, es que usted y yo tenemos que tomar medidas. Y la primera medida es que el Señor edifique. Que usted haga caso de los consejos de Dios. Porque dice aquí el Salmo, estamos en el Salmo 127. Vamos a ver el siguiente versículo, hermanos. El mismo versículo, la segunda parte, otra vez dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano. Y ahora, primero, la casa, pero luego, aquí pone otro ejemplo, la ciudad. La ciudad. Y ahí en la ciudad pues están los policías. Pero con todo respeto a los policías, yo no sé si hay alguno aquí, o alguien me está escuchando, pero con todo respeto a los policías, normalmente los policías llegan cuando pues ya pasó el problema, ¿no? Ya para qué, dijeron. Y así son los policías, y más cuando se trata, hay unos muy buenos, pero no vamos a hablar de los policías. Aquí lo importante es Dios. Lo importante es Dios. Fíjense bien, para que una ciudad tenga paz, necesita que Dios gobierne. Si en la ciudad eso se necesita, pues cuánto más en el hogar. ¿Cuánto más en el hogar? Entonces nuestro descuido o nuestra flojera, o con todo respeto, nuestra pereza, no nos ayuda. Y a veces yo pienso, hermanos, esto, voy a hablar así, y cómo quiero que mis hermanos entiendan esto, cómo quiero que mis hermanos se postren delante del Señor y digan, sí, Señor, yo voy a sujetarme a ti, tú vas a ser el rey, el soberano de mi corazón y de mi casa, yo quiero que tú dirijas, y yo quiero eso. Y el hermano que escucha dice, yo también quiero eso. Pero muchas veces, por falta de decisión, saliendo de acá, se lo olvida. Y eso es triste, mis hermanos. Eso es triste. Eso es porque
por falta del hábito de leer la palabra del Señor. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estar orando todo el tiempo. Porque Pablo dice allá a los Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne. No, tenemos lucha contra el enemigo, pero no nos vamos a agarrar a golpes con el enemigo. Vamos a ponernos en las manos del Señor, porque un niño decía, cuando el enemigo, cuando el diablo toca mi puerta, yo mando a Jesús para que abra. Que gobierne el Señor en el corazón, en la mente de papá y de mamá. Y tome su lugar y haga su trabajo como padre de familia. Y mamá, que haga su responsabilidad. Que no se estén agarrando del chongo. Porque cuando eso sucede, ya después papá por allá, mamá por acá y los hijos también por otro lado. Y eso es muy triste. Entonces, fíjense bien aquí con este salmo, hermanos. Todo esfuerzo sin Cristo es en vano, hermanos. Digan conmigo esto. Todo esfuerzo sin Cristo es en vano. Una vez más. Todo esfuerzo sin Cristo es en vano. Sí, hermanos. Todo esfuerzo sin Cristo es en vano. Y ahí yo veo a algunos padres, algunas mamás trabajando de sol a sol y no comen y no duermen y ya amaneció y al trabajo y hasta las horas de la noche se juntó el trasterío ahí y ¿quién va a lavar? Pues nadie, ella es la chacha, entonces se da la tarea de lavar los platos. 11, 12 de la noche, ya toda rendida, y tempranito el papá al trabajo, porque el hijo quiere sus tostitos, quiere sus maruchas, quiere pizza, quiere su celular, un montón de cosas, y así de esa manera fantasiosa, hermanos, de una manera fantasiosa, el papá supuestamente está llenando la necesidad de la familia. ¿Cómo? Comprando lo que necesitan o lo que quieren la familia. Y se esfuerza. Y hay quejas a veces de los hijos, o quejas de la esposa, o del esposo, hay quejas. Y dice, tú no estás aquí, tú siempre en el trabajo, no das tiempo para nada, no tienes tiempo para tus hijos, siempre estás en el trabajo. Y papá o mamá responden, pero si lo que yo estoy haciendo es sobarme el lomo para traer el pan y aquí que no falte nada. Pero todo esfuerzo, como dice aquí, todo esfuerzo sin Cristo es en vano. ¿Sí entienden eso, hermanos? Todo esfuerzo sin Cristo es en vano. Todo esfuerzo. Porque es cierto, tú trabajas, haces esto, haces aquello, y aquí tu casa, tus hijos, no les falta nada, y les das hasta lo que no te piden. Y con mucho esfuerzo, y te privas de comprarte ropa, calzado, de estar tranquilo, te privas. Porque quieres complacer, quieres llenar la ausencia, tu ausencia en el hogar. Pero como dice aquí, dice, si Jehová no edifica la casa, dice, es por demás que te levantes de madrugada. ¿A qué horas es madrugada? 3, 4 de la mañana. Y que te vayas tarde a reposar. ¿A qué horas? 10, 11 de la noche. Te levantaste a las 4 de la mañana o 5 de la mañana y a las 10, 11 de la noche estás descansando y ya hasta el sueño se te va. O era tiempo de orar y ya no oraste. ¿Cuántas horas? Si te levantaste a las 4 o 5 de la mañana y te vas a descansar a las 11 de la noche, vamos de ahí para adelante. 11, 12, 1, 2, 3, 4,
5, 6 horas. 6 horas. ¿Cuántos años activos, hermano? ¿Cuántas horas activo? Si el día tiene 24 horas y tú solamente descansas 6 horas, ¿cuántas horas estuviste activo? 18 horas de mucho esfuerzo. Y todo esfuerzo sin Cristo es en vano. Pero si tú te disciplinas, te organizas, pones todas las cosas en orden, pones a la niña que ya tiene 5, 6, 7 años, ¿sabes qué? Lava tu ropita, lava tus tobilleras, lava tus torninos. A ver, usted jovencito ya vas a barrer aquí, usted jovencita va a hacer esto, usted va a ir acá, usted va a ir allá, y usted no es la chacha, ni él es el esclavo de la casa, sino todo en orden, todo está haciendo, y todo se está edificando en la casa y se hace en el Señor. Tú tienes tiempo para estar con el Señor. Y cuando esos niños, en lugar de hacer berrinches, en lugar de tenerle lástima, órale, a trabajar. Vamos a trabajar y con gusto. Cuando barres, hazlo con gusto. Cuando laves tu ropita, hazlo con gusto. Cuando hagas esto, le das de comer a las mascotas. Una hermana que visitábamos en Tenixtlahuaca, ella compró 2 perritos de esos punk, chiquitos, bonitos. Esos perros yo les llamaba los feos. Mire, están bien feos esos perritos, pero una cosa graciosa. Y entonces la hermana tenía 2 hijas, una ya de 20 años y la otra de 14, 15 años. Y entonces tenía otros perros. Entonces, ustedes saben que los perros se sientan acá, allá, por allá, por donde quiera, y van marcando su territorio. Y la hermana llegó un momento en que se hartó de esas bellezas. Y me dijo, hermano, ya estoy harto, porque mire, trabajo aquí, trabajo allá, y aparte su trabajo. Porque ella tiene una profesión. Y su esposo tiene también su profesión. Entonces las muchachas en la escuela, ya estoy cansada. Voy a regalar esos perros. ¿Los feos? Sí, voy a regalar a los feos. Entonces llegó una de las hijas, la más pequeña de 14 años. Le digo, oye, mira, ven, así como luego le hablo a los jóvenes. Oye, ven, ¿sabes qué me dijo tu mamá? ¿Qué va a regalar a los feos? ¿Cuál me llevo? No, dice. No. Y oyó la mamá. Entonces dales de comer. Entonces asea. Papá tiene su función. Mamá tiene su función. Los hijos tienen su función. Todos trabajando en el hogar en el nombre del Señor. Tú tienes tiempo para estar con el Señor. Y cuando tú estás con el Señor, entonces tú quieres compartir tu vivencia del Señor con tus hijos. ¿Sí o no? ¿O no hacen eso? Oye, encontré aquí, mira cómo dice aquí en la escritura, mira, vente. ¿Y qué hace el esposo? ¿Qué hace la esposa? Espérate, ahorita voy más, hago esto y regreso. Y ya no regresa, a menos que tenga la disciplina. O su hijo, mira, hijo, te quiero compartir esto. Espérame, voy al baño. Ahorita regreso. Ni siquiera va al baño. ¿Sí? O voy a hacer esto otro. Por falta de hambre. Porque así es, cuando lees la palabra del Señor, mira qué bonito, miren lo que encontré aquí, luego, quieres transmitir eso. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Sí o no? Entonces, cuando organizas tu casa en el Señor, tienes tiempo para estar con el Señor. Y cuando transmitimos nosotros esto a nuestros hijos, los hijos van a crecer. ¿Y dónde van a estar, hermanos? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar, hermanos? ¿Qué dice el Salmo 127? Porque dice aquí el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y te vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores, pues que a su hijo dará, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Es decir, el que está con el Señor, él va a recibir la ayuda. Y el que no, pues ahí se lo va a ver solito. Entonces aquí dice, fíjense bien, una persona, un papá, mamá, o un joven que ya está en la etapa de casadero, no está en el Señor, hermano, sufre, batalla, ¿sí? Y come el pan de dolores. Pan de Dolores, no, de Doña Dolores, sino a eso que duele, hermanos. Está sentado ahí en la mesa y está probando su bocado y con lágrimas. Porque ¿dónde está el hijo o el hijo desobediente? Es una situación muy triste. Pero cuando estamos en el Señor, los hijos, dice, los hijos son muy bonitos, porque dice aquí el versículo 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y esa mamá que yo les platicaba que tuvo su hijo a los 38 años, esa mamá cuando estaba aquí, estaba así, una de las hermanas, que también ellas son jóvenes, ellos, pues ni tan jóvenes, pero yo dije, por eso orábamos, eso es lo que estábamos orando, sí, eso es lo que estábamos orando. Oye, ¿le puedo dar unas nalgaditas? Y ahí estaba su esposo. Hermano, ¿me permites dar unas nalgaditas al bebé? Está en la panza. Sí, hermano, sí. Entonces yo me acerqué, le di así en la panza de la hermana y oramos en esos momentos. Porque los hermanos ya les nació el bebé. Ya lo tienen acá. Y le puso el nombre como su papá. Le dije, no, le hubieras puesto porque el papá es pecador, le digo. Pero bueno, ya se lo pusiste. Ajá. Y por eso, mire, esos hermanos están, como ya son grandes también, ella es grande ya, de más de 30 años, está muy contenta con su vida. Muy contenta. Porque tener un hijo es herencia de Dios. Pero ¿dónde deben estar los hijos? Mientras están en el vientre, pues ahí están. No dan más que pataditas. Y cuando están chiquitos, cuando ya nacieron, pues ahí los tenemos. Los ponemos en cuna, o en su carriola, o en su andadera, o en la cangurera. Ahí están los niños. Y así estamos. Cuando son chiquitos. Y cuando son grandes, ¿dónde deben estar mis hermanos? ¿Qué dice el siguiente versículo? Como saetas en manos del valiente, así son los hijos amigos en la juventud. Y el 5, dice, juntos, dice así, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Dónde deben estar los hijos? ¿Dónde debe estar en la familia? Dentro de la aljaba. Pero eso es trabajo. ¿Y de quién? ¿Mío? ¿Es mi trabajo? Yo no puedo darle no puedo darle un embarazo así. ¿O usted me permite? ¿Usted me permite? Hermana, ¿usted me permite? ¿Usted me permite, hermano? No. ¿Quién se lo va a dar? Pues usted, su papá. Hágalo. Porque si no, usted va a recibir los embarazos. Y no del Señor, de su hijo. De su hija. ¿Sí o no? Porque cuando él ande por allá con otro en malas andadas, le va a gritar en su frente. Y usted va a quedar avergonzado. Y eso es triste. Dios quiere bendecir a la familia. Pero Él quiere empezar por ti. Que usted y yo nos doblemos delante del Señor. Y vamos a doblarnos delante del Señor y aceptar que sin Él todo esfuerzo es en vano. Sin Él todo esfuerzo es en vano. ¿Está de acuerdo? Vamos a orar. Y usted ponga su vida en las manos del Señor. Y no importa que su hijo ya tiene bigotes, es cierto, ya vive aparte, pero usted no deje de orar. No importa que su hija ya es grande, no importa, usted no deje de orar por su hijo, por su hija. Yo recuerdo, así termino, yo recuerdo a una hermana, ella ya con sus 80 años, 3 hijos le concedió el Señor, un varón y 2 mujeres le concedió.
y ni su hijo, ni sus hijas, nadie quería saber del Señor. Pero yo la conocí a ella cuando tenía 5 años menos. Y ella, ya grande, a donde vivía era una parte muy alta, puros escalones. Pero empezábamos el culto a las 9 de la mañana, escuela dominical. Y a donde ella vivía, ya con su edad, puros escalones. Pero ella, miren, bien bañadita, bien limpiecita. Y cuando ella bajaba los escalones, asentaditas. Y cuando llegaba al templo, toda su ropita manchada. Y más cuando era tiempo de lluvia. Manchadita. Pero estaba en el templo. Y allí ella llevaba un cojincito, llevaba algo y oraba. Siempre estaba ahí. Y su oración, mis hijos. Y ella era bisabuela. Es decir, sus hijos ya habían tenido nietos y los nietos ya habían tenido hijos. Pero ella oraba, mis hijos. Dios no le concedió ver a sus hijos convertidos. Pero cuando ella murió, ahí se presentó el Evangelio y sus hijos aceptaron a Jesús. Dios va a escuchar. Dios va a escuchar. Porque todo esfuerzo sin Cristo es en vano. Póngase de pie y vamos a orar. Y que Dios bendiga su casa. Que Dios bendiga su casa. Y la manera de cómo bendice su casa es porque Él es el arquitecto, Él es el ingeniero. Él es el que le está ayudando a edificar. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, en este momento. Y estos días, estas semanas que hemos estado tratando acerca de la familia. Porque de una manera clara y de una manera maravillosa tú dices que herencia de Jehová son los hijos. Y ser padre, ser abuelo es una experiencia maravillosa. Pero cuando vamos a tu palabra y al ver nuestra experiencia, vemos que se necesita mucho esfuerzo para educar, para dirigir a la familia. Y todo nuestro esfuerzo sin ti es en vano. Por eso en estos momentos te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, quebrantes nuestro corazón, que nosotros estemos quebrantados y humillados delante de ti para recibir tu consejo, y sencillamente es postrarnos ante ti para reconocer que sin ti nada podemos hacer. Te ruego que bendigas a nuestra iglesia, a nuestra familia, Alfa y Omega, cada padre de familia, cada familia aquí presente, nuestros jóvenes, nuestros niños, que sean ellos bendecidos por ti, bendiciendo a cada papá y cada mamá, para que haya una iglesia sana nuestras familias, obra en la vida de nuestros jóvenes. Escucha la oración del papá y mamá que está aquí presente, orando por la conversión de su hijo, que se rinda a Jesucristo. Te rogamos, Dios, tu misericordia, tu amparo, y que tu palabra no falte, tu Espíritu Santo que esté obrando en todo momento, porque lo más grande y precioso que hemos recibido en esta vida, primeramente eres tú, Señor, y lo que nos has dado, nuestra familia. Te ruego, Dios, que nos ampares y que tu mano de misericordia no se aparte de ningún hogar. Y si el esposo no tiene esa sensibilidad delante de ti, o la esposa no siente aquello, obra, Padre Dios, en el esposo y la esposa que clama a ti como Ana, que clama a ti día y noche, como un hombre, como una mujer que tiene temor y expresa su dolor delante de ti, Señor, que expresa su deseo de ver a su familia convertida, andando en tus caminos.
Bendice, Padre Dios, a cada familia. Te rogamos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden sentarse.